Hay historias que se convierten en susurros entre las familias, secretos que nadie se atreve a mencionar demasiado alto por miedo a que traigan consigo algo más que recuerdos. En mi familia, esa historia es la boda de mi tía abuela, Julia, un evento que sucedió mucho antes de que yo naciera, pero cuyos detalles aún resuenan como advertencias veladas en cada reunión. Siempre que alguien menciona casarse en la iglesia del pueblo, los rostros se endurecen y las miradas se desvían hacia el suelo. Hay algo que no se dice, pero que todos parecen saber. Mi nombre es María, y soy de Michoacán. Esta historia, aunque la contaron como un simple recuerdo, se convirtió en algo que no pude ignorar cuando tuve la edad suficiente para comprender lo extraño y perturbador que realmente fue. Era 1985 cuando Julia, la hermana menor de mi abuela, se casó en la iglesia de San Felipe, un templo del siglo XVII que domina la plaza principal de nuestro pequeño pueblo. Un edificio imponente, con una torre de campanario que parece observarlo todo desde las alturas. La boda de Julia fue un evento esperado por todos. Era una mujer hermosa, de esas que parecen sacadas de una postal antigua, y su prometido, Tomás, era un hombre respetable, amable, alguien que todos consideraban digno de ella. La ceremonia fue por la tarde, justo cuando la luz del sol empezaba a teñir de dorado las paredes de la iglesia. La misa transcurrió sin contratiempos, y al salir, los invitados se dirigieron a la recepción, que se llevaba a cabo en un salón a un par de calles de distancia. El salón estaba decorado con flores frescas y luces colgantes. Había música en vivo, un enorme pastel de bodas y decenas de invitados bailando y celebrando. Julia parecía radiante, feliz, pero según lo que contaron después, a medida que avanzaba la noche, algo en su expresión cambió. No era evidente, solo un detalle pequeño, casi imperceptible, como si su mirada se hubiera vuelto más ausente. Nadie le dio importancia en ese momento. Quizá era el cansancio o la emoción del día. Fue pasada la medianoche cuando alguien notó su ausencia. Al principio, todos pensaron que había ido al baño o que estaba tomando un momento de descanso, pero los minutos pasaron y Julia no regresó. Tomás, sus padres y algunos amigos comenzaron a buscarla entre los invitados, revisaron el salón, el patio trasero, incluso las calles cercanas, pero no había rastro de ella. Lo más inquietante era que nadie había visto cómo o cuándo había salido. La búsqueda continuó durante toda la noche. Algunos pensaron que se había escapado, otros que tal vez algo más siniestro había ocurrido. El ambiente festivo se desmoronó rápidamente y para el amanecer, la preocupación se había transformado en desesperación. Fue entonces, justo cuando los primeros rayos de luz bañaban el pueblo, que alguien escuchó un ruido proveniente del campanario de la iglesia. La puerta del campanario estaba cerrada con llave, pero el sacristán, que vivía cerca, fue llamado de inmediato. Cuando lograron abrirla, subieron las escaleras con prisa, y lo que encontraron allí arriba quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes. Julia estaba en el suelo, inconsciente, su vestido de novia completamente destrozado, como si hubiera sido arrastrada o desgarrada por algo más fuerte que ella. Tenía heridas leves en los brazos y las piernas, pero lo que más inquietaba era su rostro. A pesar de estar desmayada, su expresión era de puro terror, como si hubiera visto algo que su mente no podía comprender. La bajaron con cuidado y la llevaron a su casa. Un médico local confirmó que estaba físicamente bien, aunque deshidratada y en estado de shock. Sin embargo, lo más extraño fue que Julia no podía, o no quería, hablar de lo que había sucedido. Cada vez que alguien le preguntaba, se quedaba en silencio, mirando al vacío, como si las palabras se le atoraran en la garganta. Mi abuela decía que Julia nunca volvió a ser la misma. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto esa noche. No tardó mucho en separarse de Tomás. El matrimonio duró menos de un año, y aunque nadie sabía exactamente por qué, todos sospechaban que lo ocurrido en el campanario había sido el inicio del fin. Lo que siempre me inquietó de esta historia, incluso cuando era niña, es cómo la gente del pueblo hablaba del campanario. Había rumores, por supuesto. Decían que estaba maldito, que algo antiguo y oscuro habitaba allí desde que la iglesia fue construida. Otros afirmaban que,
mucho antes de que se convirtiera en un templo cristiano, el lugar era un sitio de rituales y que lo que fuera que se había invocado nunca se fue del todo. Lo que más me desconcertó ocurrió muchos años después, cuando decidí investigar por mi cuenta. Fue durante una visita al pueblo, en un verano particularmente caluroso. Yo tenía 25 años y aunque siempre había sentido curiosidad por la historia de Julia, nunca había tenido el valor de hacer demasiadas preguntas. Pero esa vez algo me impulsó a buscar respuestas. Comencé preguntando a los vecinos más viejos, los que todavía recordaban aquella noche. La mayoría se mostraba reacia a hablar, desviando la conversación hacia otros temas, pero una mujer, doña Estela, finalmente me confesó algo que nunca había escuchado antes. Estela aseguró que esa noche, mientras buscaban a Julia, había visto algo extraño en las inmediaciones de la iglesia. Desde la ventana de su casa, que daba justo hacia el campanario, dijo haber notado una luz tenue que parecía parpadear en lo alto de la torre, como si alguien estuviera moviendo una vela dentro. Pensó que tal vez alguien estaba allí, pero no podía imaginar por qué. Además, contó algo más perturbador. Según ella, no era la primera vez que algo así sucedía. A lo largo de los años, otras personas habían reportado sentir una atracción inexplicable hacia el campanario, como si algo las llamara. Algunas subían, pero nunca decían lo que encontraban allí arriba. Sin embargo, todas compartían un detalle: después de bajar, sus vidas nunca volvían a ser las mismas. Lo que realmente me dejó inquieta ocurrió días después. Decidí visitar la iglesia, como parte de mi intento por entender lo que había pasado. Era temprano por la mañana y el lugar estaba vacío. La luz del sol entraba por los vitrales, llenando el espacio con colores vibrantes, pero aún así, el silencio era abrumador. Me acerqué al campanario, observando la puerta que lo conducía hacia arriba. Había algo extraño en esa madera envejecida, algo que parecía casi vivo. La miré por un momento, sintiendo una punzada de curiosidad mezclada con una advertencia interna. Decidí no abrirla. Esa noche, sin embargo, tuve un sueño. En él, estaba dentro del campanario, subiendo las escaleras de piedra que crujían bajo mis pies. La luz era tenue, como si el sol no pudiera penetrar las paredes gruesas. Al llegar arriba, vi algo que no puedo describir con claridad, una figura oscura, alta y amorfa, que parecía observarme sin ojos. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, y desde entonces no he vuelto a acercarme a esa iglesia. Han pasado años desde entonces, y aunque la historia de Julia sigue siendo un misterio, he llegado a la conclusión de que hay lugares que no deben ser perturbados, secretos que es mejor dejar enterrados. El campanario de San Felipe es uno de esos lugares, un lugar donde el tiempo y la realidad parecen desgarrarse, dejando espacio para algo que no pertenece a este mundo. Y aunque Julia nunca contó lo que vio o sintió esa noche, estoy segura de que lo que sea que la atrajo hacia allí sigue esperando, en silencio, a su próxima víctima. El regalo maldito. A veces, los eventos más felices pueden convertirse en recuerdos oscuros que prefieres enterrar. Mi familia siempre ha sido un ejemplo de unión y tradición, al menos en apariencia. Pero hay cosas que se callan, secretos que nadie quiere reconocer. Lo que ocurrió en la boda de mi primo Rodrigo en 2018 es uno de esos secretos. Es una historia que todos los que estuvimos ahí preferiríamos olvidar, pero es imposible. Algo tan perturbador deja una marca que no puedes ignorar, no importa cuánto lo intentes. La boda se celebró en Monterrey, en un salón elegante con vista a las montañas. Rodrigo y Mariana, la novia, llevaban años juntos y su relación siempre había parecido sólida. Habían planeado cada detalle de ese día con esmero, el lugar, la música, la comida, hasta el más pequeño de los arreglos florales. Nada se dejó al azar. Sin embargo, hay cosas que no puedes planear, cosas que escapan de tu control. Todo comenzó de manera normal. La ceremonia fue emotiva y el salón estaba decorado de forma impecable. Recuerdo cómo la luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando las mesas con un resplandor dorado. Los invitados estaban felices, riendo y brindando por la pareja.
Era el tipo de boda que esperas que sea recordada como un día perfecto. Pero desde el principio, hubo algo que no encajaba del todo, un detalle menor que, en ese momento, no parecía importante. En medio de la recepción, cuando los novios ya habían abierto la pista de baile y los meseros comenzaban a servir la cena, alguien llegó inesperadamente. Era un hombre mayor, alto y delgado, con una expresión que parecía una mezcla entre arrogancia y desdén. Lo reconocí de inmediato, era el tío Manuel, un pariente lejano que rara vez se presentaba en las reuniones familiares. La última vez que lo había visto fue en un funeral, años atrás. Nadie lo había invitado a la boda, eso era evidente, pero ahí estaba, con una pequeña caja de madera en las manos. Manuel caminó con paso lento hacia la mesa principal, donde estaban sentados Rodrigo y Mariana. Su presencia no pasó desapercibida, los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados. Mi madre, sentada a mi lado, frunció el ceño y murmuró algo sobre cómo siempre había considerado a Manuel extraño. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la expresión de mi abuela. Su rostro, normalmente sereno, se tensó al verlo. No dijo nada, pero la manera en que apretó los labios y bajó la mirada me hizo sentir que sabía algo que nosotros no. Manuel se acercó a los novios y, con una sonrisa tensa, les entregó la caja. No era un regalo envuelto de manera tradicional, la madera estaba desgastada, con tallados irregulares que parecían hechos a mano. No parecía el tipo de regalo que llevarías a una boda. Mientras lo entregaba, sus labios se movieron ligeramente, murmurando algo en un idioma que no entendí en ese momento. Fue algo rápido, casi imperceptible, pero lo suficiente para que algunos de los que estaban cerca lo notaran. Uno de mis tíos, que estaba sentado más cerca, después me dijo que Manuel había hablado en náhuatl. No sabía exactamente qué había dicho, pero le pareció algo más parecido a un rezo o una invocación que a una simple felicitación. Los novios aceptaron el regalo con una cortesía forzada. Rodrigo, siempre amable, le agradeció y trató de actuar como si nada fuera extraño, aunque estaba claro que la llegada de Manuel había puesto a todos incómodos. La caja fue colocada a un lado de la mesa, junto con otros regalos, y la noche continuó como si nada hubiera pasado. Pero esa sensación de incomodidad, de que algo no estaba bien, no desapareció. Poco después, mientras los invitados seguían comiendo y la música llenaba el salón, comenzó la primera discusión. No fue algo menor, como podría esperarse en una boda con tantas emociones. Fue una pelea pública, en medio de la pista de baile, con los novios enfrentándose frente a todos. Rodrigo y Mariana discutían en voz baja, pero sus gestos eran intensos. Mariana se levantó abruptamente y salió del salón, dejando a Rodrigo parado, visiblemente molesto. Los invitados se quedaron en silencio, sin saber cómo reaccionar. Fue una escena tan fuera de lugar, tan contraria a la felicidad del día, que muchos comenzaron a murmurar. La noche continuó, pero el ambiente había cambiado. Los novios trataron de retomar la celebración, pero era evidente que algo entre ellos se había roto. Mariana evitaba a Rodrigo y él se veía cada vez más frustrado. Algunos intentaron animarlos, pero no sirvió de mucho. La energía de la fiesta se había desvanecido. Esa noche, después de que los invitados comenzaron a irse, ocurrió algo más extraño. La caja de madera que Manuel había entregado desapareció. Nadie sabía quién la había tomado ni dónde estaba. Algunos pensaron que los novios la habían guardado, pero Rodrigo me confesó más tarde que no tenía idea de lo que había pasado con ella. Simplemente dejó de estar ahí. En los meses siguientes, el matrimonio de Rodrigo y Mariana se desmoronó. Las discusiones se volvieron constantes, la distancia entre ellos creció y finalmente se separaron. Lo que comenzó como una relación sólida y llena de amor terminó en un desastre, de una manera tan abrupta que muchos en la familia comenzaron a especular. Fue entonces cuando mi abuela, después de semanas de silencio, finalmente habló. Nos contó que Manuel no era un simple pariente extraño. Según ella, siempre había estado involucrado en prácticas oscuras, algo que la familia prefería no mencionar. Decían que sabía cosas, que tenía conocimientos que iban más allá de lo común.
Mi abuela estaba convencida de que el regalo que había llevado a la boda no era un gesto de buena voluntad. Según ella, Manuel había maldecido el matrimonio. Dijo que el murmullo en náhuatl que había pronunciado mientras entregaba la caja no era una bendición, sino algo mucho más siniestro. Aunque muchos en la familia trataron de descartar las palabras de mi abuela como supersticiones, no pude evitar recordar el cambio abrupto en el ambiente de la boda, la pelea inesperada y la desaparición de la caja. Todo apuntaba a que algo no estaba bien, algo que no podía explicarse fácilmente. Después de la separación, Rodrigo intentó rehacer su vida, pero parecía perseguido por una sombra. Perdió su trabajo, tuvo problemas de salud y nunca volvió a ser el mismo. Mariana, por su parte, se mudó a otra ciudad y cortó todo contacto con nuestra familia. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué contenía la caja que Manuel entregó. Algunos dicen que fue un objeto maldito, otros creen que fue simplemente un símbolo, algo que marcó la relación con una energía negativa. Lo único que sé es que esa boda, que debía ser un día de alegría y celebración, se convirtió en un recuerdo inquietante que nadie en mi familia quiere revivir. Y cada vez que alguien menciona el nombre de Manuel, mi abuela simplemente cierra los ojos y dice, hay cosas que es mejor no invitar a nuestras vidas. Los novios de la lluvia de sangre. Las historias de mi familia siempre me parecieron exageradas. Los ancianos de mi pueblo tienen la costumbre de envolver cada relato en un aura de misterio, atribuyendo cualquier desgracia a maldiciones, presagios o energías oscuras. Crecí escuchando esas leyendas, pero nunca les di demasiada importancia. Pensaba que eran solo cuentos, cosas que la gente inventa para dar sentido a lo inexplicable. Pero hay una historia en particular que me persigue hasta el día de hoy, una historia que siempre se contó con un tono de gravedad y que, por más que intenté racionalizar, nunca he podido entender por completo. Era el año 1992 cuando mis padres, Lucía y Arturo, se casaron en un pequeño pueblo de Guerrero. Ellos siempre hablaban de su boda con una mezcla de nostalgia y pesar, como si ese día, que debería haber sido el más feliz de sus vidas, hubiera sido también el inicio de algo oscuro que los siguió por años. En ese entonces, eran jóvenes, llenos de sueños, y estaban seguros de que el futuro les sonreía. Nunca imaginaron que el día de su boda sería recordado no por el amor, sino por un evento tan extraño que ni ellos ni los testigos pudieron olvidar. La ceremonia fue sencilla, como todas las bodas en el pueblo. La iglesia de San Bartolo era pequeña, con paredes encaladas y un techo de madera que crujía con el viento. Había flores adornando el altar, velas encendidas en cada rincón, y los amigos y familiares llenaban las bancas, vestidos con sus mejores galas. Mis abuelos decían que todo transcurrió con normalidad hasta el final de la misa, cuando mis padres intercambiaron su primer beso como marido y mujer. Fue en ese momento, justo cuando los invitados aplaudían y felicitaban a la pareja, que comenzó a llover. Al principio, nadie pensó que fuera extraño. En Guerrero, las lluvias suelen aparecer de repente, incluso en los días más soleados. Sin embargo, esta no era una lluvia normal. Mi madre cuenta que fue mi abuela quien lo notó primero. Las gotas que caían sobre los invitados no eran claras como el agua, sino de un tono rojizo, como si la sangre hubiera comenzado a caer del cielo. La confusión fue inmediata. Algunos pensaron que era una ilusión provocada por la luz del atardecer, pero pronto las pruebas fueron irrefutables. Los vestidos blancos de las damas de honor, el traje de mi padre, e incluso el velo de mi madre comenzaron a teñirse de rojo. Las gotas, espesas y pegajosas, dejaban manchas difíciles de limpiar. Los niños lloraban y los adultos intercambiaban miradas de pánico, tratando de entender lo que estaba pasando. La lluvia no duró mucho, apenas unos minutos, pero fue suficiente para dejar una impresión duradera. Cuando cesó, el suelo alrededor de la iglesia estaba salpicado de charcos rojos. Algunos invitados intentaron tocar el líquido, esperando confirmar que se trataba de agua teñida por el polvo o algún fenómeno natural, pero la textura era diferente, como si realmente se tratara de sangre diluida. Mi padre intentó calmar a los presentes, pero el miedo ya se había instalado en el ambiente. Después de la ceremonia,
los ancianos del pueblo comenzaron a murmurar sobre presagios y advertencias. Decían que la lluvia roja era una señal de que algo malo estaba por venir, que el matrimonio estaba marcado por una energía oscura. Mi madre, pragmática como siempre, intentó ignorar los comentarios. Pero, según ella, mi abuela fue la primera en sugerir que algo más profundo estaba sucediendo. Al día siguiente, revisaron la iglesia y encontraron que no había rastro de la lluvia en su interior, a pesar de que la puerta había estado abierta. El altar, los bancos, incluso el piso, estaban completamente secos, como si la lluvia hubiera caído únicamente sobre los invitados y no en el edificio. Mis padres siguieron adelante con su vida. Se mudaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo, una construcción modesta que habían planeado convertir en su hogar. Pero el extraño incidente de la boda no quedó en el pasado. Durante las semanas siguientes, comenzaron a suceder cosas que ellos no podían explicar. Los objetos en la casa parecían moverse de lugar. Por las mañanas, encontraban las sillas del comedor volcadas, como si alguien hubiera pasado la noche ahí. Una noche, mi madre se despertó para encontrar la puerta principal abierta de par en par, a pesar de que mi padre estaba seguro de haberla cerrado con llave. Lo más inquietante ocurrió un mes después de la boda. Era una madrugada tranquila cuando un vecino los despertó con gritos desesperados. Mi padre salió corriendo y vio que la casa estaba envuelta en llamas. Las llamas eran extrañas, de un color anaranjado opaco, como si fueran más densas que el fuego normal. Los vecinos intentaron apagar el incendio, pero parecía que nada funcionaba. El agua que vertían sobre las llamas simplemente se evaporaba antes de tocarlas. En cuestión de minutos, la casa quedó reducida a cenizas. Lo extraño es que, según mi padre, el incendio no parecía tener un origen lógico. No había velas encendidas, ni cables eléctricos que pudieran haber causado un cortocircuito. Incluso los bomberos, cuando llegaron, no encontraron ninguna causa evidente para el fuego. Fue entonces cuando los murmullos de los ancianos regresaron. Decían que la lluvia roja había sido una advertencia y que el incendio era solo el principio de algo más grande. Mis padres, agotados y desesperados, decidieron abandonar el pueblo y mudarse a Acapulco, donde vivieron los siguientes años. Sin embargo, las cosas extrañas no terminaron ahí. Mi madre siempre decía que, incluso lejos del pueblo, sentían que algo los seguía. Encontraban manchas rojas en las paredes de su nueva casa, como si alguien hubiera salpicado pintura. Los espejos mostraban sombras que no coincidían con las personas que estaban frente a ellos. Era como si algo invisible y maligno hubiera atado su destino desde aquel día en la iglesia. Con el tiempo, mis padres lograron reconstruir su vida, pero el recuerdo de su boda siempre estuvo presente. Mi madre, quien solía ser escéptica, empezó a visitar iglesias y templos en busca de explicaciones. Años después, cuando le pregunté sobre la lluvia roja, me dijo algo que nunca olvidé: esa boda no era solo nuestra. Había algo más allí, algo que no podíamos ver, pero que se hizo presente. Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué pensar de todo esto. Algunos dicen que fue una coincidencia, otros creen que fue una advertencia sobrenatural, y hay quienes simplemente se niegan a hablar del tema. Pero cada vez que veo fotos antiguas de mis padres, con sus trajes manchados de rojo y esas miradas cargadas de incertidumbre, no puedo evitar sentir que hay cosas que no deberían ser ignoradas. Tal vez, en ese pequeño pueblo de Guerrero, algo antiguo despertó brevemente para recordarnos que no todo está bajo nuestro control. El banquete maldito. Las bodas en mi familia siempre fueron grandes eventos. En el norte, específicamente en Durango, la tradición dicta que no hay lugar para la modestia: música de banda, mesas interminables de comida y bebida, y cientos de invitados, desde los amigos más cercanos hasta el vecino que apenas conoces pero que, por alguna razón, siempre aparece. Pero la boda de 2007, aquella que se suponía que sería una de las más felices para nuestra familia, se convirtió en una pesadilla que seguimos recordando con una mezcla de miedo y desconcierto. Mi prima Sandra era la novia. Ella siempre había sido el alma de las fiestas, la que mantenía a la familia unida con su risa contagiosa y su energía inagotable.
Cuando anunció su compromiso con Eduardo, todos estábamos emocionados. La pareja era perfecta, jóvenes, enamorados y con toda una vida por delante. No escatimaron en gastos para la boda. Eligieron una antigua hacienda a las afueras de la ciudad, un lugar hermoso pero con una vibra peculiar. Mi abuelo dijo que ese lugar tenía historia, pero nadie le prestó mucha atención. El día comenzó como cualquier otro en una boda. La ceremonia en la iglesia fue preciosa, con flores blancas adornando cada rincón y los rayos del sol iluminando el altar. Después, todos nos dirigimos a la hacienda para la recepción. Las mesas estaban impecablemente decoradas, la música comenzaba a sonar y los meseros iban de un lado a otro con bandejas llenas de canapés y bebidas. Todo parecía perfecto, al menos al principio. Yo estaba sentada con mis padres y un par de primos en una mesa cerca de la pista de baile. La comida comenzó a servirse poco después de que los novios hicieran su entrada triunfal. Era un banquete tradicional, barbacoa, arroz, frijoles y los clásicos acompañamientos que siempre satisfacen a todos. Sin embargo, apenas empezamos a comer, noté algo extraño. El aroma que emanaba de los platos era diferente, casi imperceptible al principio, pero lo suficientemente raro como para que mi madre frunciera el ceño. Había algo en el olor que no encajaba, como si un ingrediente estuviera podrido o mal cocido. La primera señal de que algo no estaba bien fue cuando uno de los niños en la mesa cercana se levantó repentinamente, sosteniéndose el estómago. Corrió hacia un costado y comenzó a vomitar. Sus padres lo siguieron, preocupados, pero intentaron restarle importancia. «Debe ser el calor», dijo mi tía, mientras bebía un poco de agua. Pero pronto, otras personas comenzaron a quejarse. Primero, mi primo Jorge, que dejó caer su tenedor y llevó una mano a su boca antes de salir corriendo al baño. Luego, la señora sentada al frente, una de las amigas de la familia, que comenzó a sentirse mareada. En cuestión de minutos, parecía que las mesas enteras estaban siendo abandonadas mientras más y más invitados se retiraban con náuseas y malestar. La música se detuvo. El ambiente festivo dio paso a una inquietud que se esparció como un incendio. Los meseros corrían de un lado a otro, los padres intentaban calmar a sus hijos y los murmullos crecían. Algo estaba mal con la comida, esa era la conclusión obvia. Sin embargo, cuando algunos de los invitados más afectados comenzaron a quejarse de un dolor intenso en el pecho y un hormigueo en las extremidades, el pánico se apoderó de todos. Llamaron a los médicos, quienes llegaron en ambulancias rápidamente. Examinaron los platillos y atendieron a los enfermos, pero no encontraron nada que explicara lo que estaba ocurriendo. La comida, según ellos, estaba en buen estado. Mientras esto sucedía, yo me quedé en mi mesa, observando el caos con una sensación de incomodidad que no podía explicar. No había probado bocado, lo cual me hizo sentir afortunada, pero lo que realmente me inquietó fue lo que vi por el rabillo del ojo. Era una figura, o mejor dicho, una silueta que se movía entre las mesas al fondo del salón. No era uno de los meseros, eso era seguro. Estaba vestida de negro, con un atuendo que parecía anticuado, como si hubiera salido de otra época. Caminaba lentamente, con la cabeza inclinada hacia adelante, y aunque estaba lejos, juraría que murmuraba algo mientras pasaba entre las mesas. Lo mencioné en voz baja a mi prima Marta, que estaba sentada junto a mí, pero cuando volteamos a mirar, la figura ya no estaba. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era solo una persona más del personal y que mi imaginación había hecho el resto. Pero mientras los médicos seguían trabajando y los invitados más afectados eran llevados al hospital, más personas comenzaron a decir que habían visto lo mismo. Un amigo cercano de mi prima se acercó a nosotros con el rostro pálido. Dijo que había visto a una mujer con un vestido negro largo, moviéndose entre las mesas justo antes de que los primeros invitados comenzaran a enfermarse. Según él, había algo extraño en la manera en que se movía, como si sus pies no tocaran el suelo. Otros comenzaron a compartir historias similares, y poco a poco, la atmósfera cambió de preocupación a miedo. Mi abuelo, que había estado sentado en una esquina observando todo, finalmente habló. Su voz, tranquila pero firme, se escuchó claramente entre el caos.
Esa hacienda tiene su historia, dijo, como si ya hubiera esperado que algo así pasara. Nos contó que, mucho antes de que fuera un lugar para bodas y eventos, la hacienda había pertenecido a una familia adinerada que, según las leyendas, practicaba rituales oscuros para mantener su fortuna. Decían que sacrificaban animales y que, en al menos un caso, una mujer de servicio había desaparecido misteriosamente. Aunque la familia abandonó el lugar hace décadas, los rumores de maldiciones y apariciones nunca se extinguieron. Esa noche, la boda terminó antes de lo esperado. Los invitados enfermos se recuperaron con el tiempo, pero nadie volvió a hablar del evento como una celebración. El recuerdo que quedó fue el de una noche marcada por la confusión, el miedo y aquella figura vestida de negro que parecía moverse como una sombra entre nosotros. Sandra y Eduardo intentaron seguir adelante con su vida, pero su matrimonio no duró. Se separaron menos de un año después, y aunque nunca lo dijeron explícitamente, estoy segura de que esa noche tuvo algo que ver. Cada vez que alguien menciona esa boda, las conversaciones rápidamente cambian de tema, como si hablar de ello pudiera traer algo malo de vuelta. Hasta el día de hoy, no he vuelto a la hacienda. No quiero saber qué era esa figura, ni por qué la comida, que parecía perfectamente normal, enfermó a tantas personas. Hay cosas que es mejor no intentar explicar, porque a veces, las respuestas pueden ser más aterradoras que las preguntas mismas. La novia del cementerio. Hay imágenes que se graban en tu memoria como cicatrices, momentos que no importa cuánto tiempo pase, no puedes olvidar. Este es uno de ellos. Nunca he sido alguien supersticioso, ni de los que creen en fantasmas o maldiciones, pero lo que viví en el verano de 2004 me hizo reconsiderar todo lo que pensaba sobre lo que existe más allá de lo que podemos explicar. Fue la boda de mi amiga Daniela. Nos conocimos en la universidad, y aunque yo había regresado a Guadalajara después de graduarnos, manteníamos el contacto. Ella había vuelto a su pueblo natal, un pequeño rincón de Jalisco que parecía detenido en el tiempo. Cuando recibí su invitación, me emocioné. No solo porque me alegraba por ella, sino porque sería una oportunidad para desconectarme de mi rutina. No tenía idea de que ese viaje cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. La ceremonia fue hermosa. Daniela y su novio, Alfredo, eligieron una pequeña iglesia en la plaza principal del pueblo. Las flores adornaban cada rincón y el ambiente estaba cargado de alegría. Pero algo llamó mi atención desde el principio. Durante el servicio, mientras todos estaban concentrados en los votos, vi algo por el rabillo del ojo. Fuera de la iglesia, a lo lejos, parecía haber alguien observando desde las sombras, junto a un árbol. No le di importancia, pensando que quizás era un curioso que no quería interrumpir. Después de la misa, la recepción se llevó a cabo en un lugar que me pareció, cuanto menos, extraño, una antigua casona al borde del pueblo, justo al lado del cementerio. Cuando lo supe, sentí una pequeña incomodidad, pero no dije nada. Las tumbas se alzaban detrás de una barda baja, como espectadores silenciosos de la celebración. Algunos de los invitados hicieron bromas al respecto. La novia siempre estará vigilada, dijo uno de los primos de Daniela, entre risas. Yo sonreí, aunque no podía evitar sentirme un poco inquieto. La fiesta transcurrió con normalidad. La música, el banquete, las risas. Todo parecía perfecto. Pero conforme avanzaba la noche, algo en el ambiente empezó a cambiar. Era sutil al principio, como si el aire se volviera más denso, más pesado. Las velas en las mesas parpadeaban con frecuencia, aunque no había viento. No fui el único en notarlo. Varios invitados comenzaron a comentar entre ellos, aunque nadie parecía realmente preocupado. Era fácil culpar al alcohol y al cansancio. Fue cerca de la medianoche cuando ocurrió lo que todavía me persigue en sueños. Yo estaba sentado junto a un grupo de amigos, charlando y viendo a la pareja abrir la pista de baile. De repente, un hombre de unos 50 años, a quien no conocía, se levantó de golpe de su silla. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían fijos en algo más allá de lo visible. Caminó lentamente hacia la barda que separaba el salón del cementerio. Al principio,
Pensamos que solo había bebido demasiado. Pero luego alguien más lo vio y gritó, llamando nuestra atención. Nos giramos hacia el cementerio, y ahí estaba ella. Una figura femenina, vestida completamente de blanco, de pie junto a una de las lápidas. Su velo caía hasta el suelo, cubriendo su rostro. Parecía observarnos, aunque estaba inmóvil. Todos asumimos que era Daniela. ¿Quién más podría estar vestida así? Alfredo incluso intentó llamarla, pensando que se había alejado para tomar aire. Pero cuando nos volvimos hacia la pista de baile, Daniela seguía ahí, riendo y bailando con sus amigos. La mujer en el cementerio no era ella. El ambiente cambió de inmediato. La música se detuvo y las conversaciones cesaron. Algunos invitados empezaron a caminar hacia sus autos, demasiado incómodos para quedarse. Yo permanecí en mi lugar, tratando de procesar lo que veía. No podía apartar la vista de la figura junto a la lápida. Era imposible distinguir sus rasgos a través del velo, pero había algo en su postura que me inquietaba profundamente. En un parpadeo, la figura desapareció. No caminó, no se alejó. Simplemente ya no estaba ahí. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros y el ambiente se tornó opresivo. Poco a poco, los invitados comenzaron a irse, con excusas apresuradas y rostros tensos. Daniela y Alfredo trataron de mantener la fiesta viva, pero incluso ellos parecían afectados por lo que acababa de pasar. Al día siguiente, algo más extraño sucedió. Varios de nosotros decidimos regresar al cementerio para investigar. No podía sacarme de la cabeza la imagen de aquella mujer y quería respuestas. Alfredo, Daniela, algunos amigos y yo cruzamos la barda y comenzamos a caminar entre las tumbas. Fue entonces cuando lo vimos. En una de las lápidas más antiguas, justo donde habíamos visto a la figura, había flores frescas. Rosas blancas. Lo extraño es que esas flores no estaban ahí la noche anterior, estoy seguro. Aún tenían gotas de rocío, como si alguien las hubiera dejado al amanecer. Pero lo que realmente me estremeció fue la inscripción en la lápida. El nombre grabado en la piedra era Isabel Hernández y la fecha de su muerte coincidía exactamente con el día de la boda. Daniela, visiblemente nerviosa, nos contó algo que nos dejó helados. Según una vieja historia del pueblo, Isabel había sido una joven que iba a casarse hace más de 70 años. Pero el día de su boda, su prometido nunca llegó a la iglesia. Algunos decían que había huido, otros que había muerto en un accidente. Isabel, devastada, se dirigió al cementerio con su vestido de novia y se quitó la vida junto a la tumba de sus padres. Desde entonces, había quienes aseguraban haberla visto vagar por el lugar, esperando el momento en que pudiera completar la boda que nunca tuvo. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y volvía a ver aquella figura en el cementerio, quieta, observándonos desde la distancia. Una sensación de incomodidad me acompañó durante semanas. Lo más perturbador llegó después. 2 meses más tarde, Daniela me llamó para contarme que su matrimonio con Alfredo había terminado. Según ella, desde la boda las cosas nunca estuvieron bien. Constantemente discutían y ambos sentían que algo extraño se interponía entre ellos. Como si un tercero invisible estuviera presente en su relación. No sé si lo que vi fue real o si mi mente jugó conmigo esa noche. Pero desde entonces he evitado las bodas en lugares antiguos o cerca de cementerios. Es difícil no creer en lo imposible cuando lo has vivido de cerca. Cuando escucho a alguien reírse de estas historias, nunca trato de convencerlos de lo contrario. Pero en el fondo, pienso en Isabel, en su vestido blanco y las flores frescas junto a su tumba, y me pregunto cuántas veces más regresará a buscar al novio que nunca llegó. La sombra en las fotos. Las fotos de mi boda todavía están guardadas en una caja al fondo del closet, cubiertas de polvo y olvidadas intencionalmente. A veces pienso en quemarlas, deshacerme de ellas de una vez por todas. Pero algo me detiene. Tal vez es miedo, o quizás una absurda esperanza de que al ignorarlas, al dejarlas encerradas, lo que sea que está atrapado en ellas no pueda alcanzarnos otra vez.
Era el año 2010 cuando me casé con Lucía, en un pequeño pueblo cerca de Cholula, Puebla. Fue una ceremonia sencilla pero hermosa, justo como la habíamos imaginado. La iglesia era antigua, con paredes de piedra y vitrales que parecían encenderse al atardecer. Había algo imponente en su arquitectura, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de sus muros. A pesar de su belleza, el lugar tenía una atmósfera que resultaba difícil de describir, como si sus paredes guardaran demasiados secretos. Todo salió perfecto ese día. Lucía estaba radiante y yo no podía dejar de mirarla mientras caminaba hacia el altar. La ceremonia transcurrió sin problemas y cuando llegó el momento de dar los votos, me sentí como si todo el universo se hubiera detenido por un instante para nosotros. Salimos de la iglesia bajo una lluvia de pétalos de rosa, rodeados de risas y aplausos. Todo era felicidad, un momento que parecía inmune a cualquier mal. La recepción fue en una hacienda cercana, un lugar amplio y lleno de historia, con patios decorados con luces y mesas adornadas con flores frescas. Nuestros amigos y familiares bailaron hasta el amanecer. Había música, comida deliciosa, y el ambiente era tan festivo que nadie quería que terminara. Cuando nos fuimos esa noche, estaba convencido de que había sido el día más feliz de mi vida. No podía imaginar que algo tan pequeño, tan aparentemente insignificante, lo mancharía para siempre. Una semana después, cuando recibimos las fotos de la boda, comenzó todo. Estábamos emocionados por revivir cada momento. Nos sentamos juntos en el sofá, abriendo el álbum con entusiasmo, pero no tardamos mucho en notar que algo estaba mal. Al principio, Lucía fue la que lo señaló. En una de las fotos del altar había una sombra extraña detrás de nosotros. Era alargada, con bordes irregulares, y parecía estar de pie justo al centro, entre los dos. Pensamos que era un defecto en la iluminación o algún problema con la cámara, pero a medida que pasábamos de página, vimos que no era algo aislado. La misma figura aparecía en casi todas las fotos importantes, detrás de nosotros al dar los votos, en la salida de la iglesia, incluso en el primer baile. Lo más perturbador era que la sombra no se comportaba como una mancha normal. No seguía un patrón fijo, no estaba relacionada con la dirección de la luz o con la posición del fotógrafo. Parecía tener vida propia, moviéndose de una imagen a otra como si estuviera presente en la ceremonia, como si fuera un invitado más. Contactamos al fotógrafo de inmediato. Era un profesional con experiencia, y le mostramos las imágenes con la esperanza de que pudiera darnos una explicación. Pero su reacción nos dejó aún más nerviosos. Revisó cada foto con detenimiento, ajustando la luz y el contraste, y finalmente admitió que no sabía qué había ocurrido. La sombra no parecía un defecto técnico ni algo relacionado con su equipo. Simplemente estaba ahí, y no tenía idea de por qué. Aunque tratamos de ignorarlo, la inquietud creció con los días. Lucía comenzó a tener pesadillas constantes. Se despertaba a mitad de la noche, temblando y con la sensación de que algo estaba en el cuarto con nosotros. Yo intentaba calmarla, pero en el fondo también sentía que algo no estaba bien. La casa, que antes había sido nuestro refugio, empezó a sentirse diferente. Todo comenzó con detalles pequeños, cosas que podían explicarse fácilmente. Las luces del pasillo titilaban sin razón, aunque el electricista dijo que el sistema estaba en perfectas condiciones. Algunos objetos desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, como las llaves que una vez encontramos en el jardín trasero, enterradas en la tierra. Pero lo peor fue cuando empezamos a sentirnos observados. No había ningún ruido, ni movimientos visibles, pero ambos sabíamos que no estábamos solos. Fue entonces cuando decidimos buscar ayuda. Contactamos a un sacerdote, un hombre amable y paciente que aceptó bendecir nuestro hogar. No le dimos demasiados detalles, solo dijimos que habíamos tenido algunas experiencias incómodas. Llegó con agua bendita y oraciones, recorriendo cada habitación mientras Lucía y yo lo seguíamos en silencio. Cuando llegó a nuestra habitación, se detuvo por un momento. No dijo nada, pero pude notar cómo su expresión cambiaba, como si algo lo incomodara. Bendijo el lugar rápidamente y nos recomendó mantener una cruz en la cabecera de la cama. Nos aseguró que todo estaría bien después de eso,
pero algo en su tono no sonaba convincente. Por un tiempo, las cosas parecieron calmarse. Las luces dejaron de parpadear y Lucía pudo dormir sin interrupciones. Pensamos que lo peor había pasado, que todo había sido producto del estrés de la boda y de nuestra imaginación. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una noche, mientras estaba trabajando en mi oficina en casa, revisando unos papeles, sentí un cambio en el aire. No sé cómo describirlo, pero todo parecía más pesado, más denso. Miré hacia la puerta y, por un breve instante, juraría que vi algo en el reflejo del vidrio. Era una figura oscura, parada en el pasillo, inmóvil. Parpadeé y desapareció, pero el miedo se quedó. Esa misma semana, Lucía encontró una de las fotos de la boda en el suelo de nuestra sala. Era la imagen del primer baile, una de las más afectadas por la sombra. La habíamos guardado junto con el resto en la caja del closet, pero ahí estaba, en medio del piso, como si alguien la hubiera sacado deliberadamente. Después de ese incidente, decidimos deshacernos del álbum. Era nuestra última esperanza de recuperar algo de paz. Lo llevé al patio trasero, hice una pequeña fogata y quemé cada foto hasta que solo quedaron cenizas. Mientras las llamas consumían las imágenes, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Era como si estuviera destruyendo el único rastro físico de nuestra boda, pero también algo más, algo que no entendía. Pensé que con eso todo terminaría, pero no fue así. Lo que sea que vino con esas sombras nunca se fue realmente. A veces, por las noches, todavía siento que algo nos observa desde la esquina del cuarto. Lucía prefiere no hablar de eso, y yo tampoco insisto. Hemos aprendido a vivir con ello, como un invitado incómodo que nunca se va. No sé si lo que ocurrió fue real o si nuestras mentes jugaron con nosotros. Pero cada vez que pienso en ese día, en la iglesia y en la sombra que apareció en nuestras fotos, me pregunto si no hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, cosas que se esconden entre nosotros, esperando ser vistas. Tal vez algunas historias no deberían tener un final feliz. El velo en el aire. A veces, las cosas más importantes de tu vida se ven marcadas por detalles que, en el momento, parecen insignificantes, pero que con el tiempo se transforman en algo más. Algo que no puedes explicar, algo que te hace cuestionar si lo que experimentaste fue real o simplemente una coincidencia. Mi boda es uno de esos momentos, uno que no he podido olvidar ni dejar atrás, no porque haya sido un día feliz, sino porque hubo algo en ese día que me dejó una inquietud permanente. Mi nombre es Ana, tengo 38 años, y esta es la historia de lo que ocurrió el día de mi boda en Hidalgo en 2006. Fue una ceremonia sencilla, como siempre la había imaginado, rodeada de familia y amigos. Nos casamos en una antigua iglesia de un pequeño pueblo que mi esposo y yo elegimos por su belleza rústica y su historia. Estaba construida en piedra gris, con una fachada imponente que reflejaba siglos de vida y muerte. Era un lugar perfecto para empezar nuestra vida juntos, o al menos eso pensamos entonces. El día de la boda fue brillante y claro. No había una nube en el cielo, ni el más mínimo indicio de viento, solo el calor del sol iluminando cada rincón del pueblo. Todo transcurrió según lo planeado, la misa fue hermosa, los invitados estaban felices, y yo me sentía plena, como si ese fuera el comienzo de algo perfecto. La ceremonia terminó sin problemas, y después de recibir las felicitaciones de todos, mi esposo y yo nos dirigimos al patio trasero de la iglesia para la sesión de fotos. El patio era un lugar tranquilo, lleno de árboles frondosos y flores silvestres. Tenía un aire casi mágico, con una luz suave que parecía filtrarse entre las ramas. El fotógrafo comenzó a dirigirnos, buscando los mejores ángulos y posiciones. Recuerdo que estaba sonriendo, sintiéndome más feliz de lo que había estado en años. Todo parecía ir de maravilla hasta que ocurrió algo que al principio no le dimos mucha importancia. Estaba de pie junto a mi esposo, con mi velo extendido detrás de mí. Era un velo largo, de encaje delicado, que mi madre me había prestado para la ocasión. Mientras el fotógrafo ajustaba su cámara, sentí que algo tiraba ligeramente de él. Pensé que alguien estaba acomodándolo, pero cuando volteé, no había nadie.
Me reí nerviosa y ajusté el velo de nuevo, atribuyéndolo a mi imaginación. El fotógrafo pidió que camináramos hacia un arco de piedra para tomar otra serie de fotos. Justo cuando llegamos al lugar, mi velo volvió a moverse, esta vez con más fuerza. Sentí cómo se levantaba de mi cabello, como si una mano invisible lo hubiera arrancado. Antes de que pudiera reaccionar, el velo flotó en el aire, elevándose lentamente frente a nosotros. No había viento. Nada en el ambiente explicaba cómo era posible que algo tan pesado como ese velo estuviera suspendido en el aire. Por un momento, nadie se movió. Todos se quedaron en silencio, mirando cómo el velo giraba suavemente, como si algo lo estuviera sosteniendo. Podía sentir cómo mi piel se tensaba, pero intenté no mostrar mi incomodidad. Pensé que quizás se trataba de una corriente de aire que no había notado, algo que podía explicarse. Pero al mirar alrededor, vi que las hojas de los árboles estaban completamente quietas. No había viento. El fotógrafo, después de unos segundos, intentó reír para aligerar el ambiente. Dijo algo sobre lo dramático de la escena y comenzó a tomar fotos del velo flotando. Pero yo no podía compartir su entusiasmo. Había algo en la forma en que el velo se movía que no era natural. No era un movimiento errático como el que haría el viento. Era un movimiento fluido, controlado, casi intencional. Finalmente, el velo cayó al suelo, como si lo hubieran dejado ir. Todos nos miramos entre nosotros, pero nadie dijo nada. Una de mis tías recogió el velo y me lo devolvió, murmurando algo sobre cómo el viento hace cosas raras en lugares viejos. Intenté seguir con la sesión de fotos, pero una sensación incómoda se quedó conmigo durante el resto del día. Más tarde, durante la recepción, una mujer mayor del pueblo se acercó a mí. No la conocía, pero parecía ser una de las ayudantes de la iglesia. Llevaba un vestido sencillo y un pañuelo en la cabeza y tenía una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Me felicitó por la boda y, antes de irse, dejó caer una frase que aún me persigue: esos velos largos atraen a los muertos. Les gusta venir a ver las bodas. Ellos también quieren celebrar. En ese momento, no supe qué responder. Me reí incómoda, pensando que era solo una de esas cosas que la gente mayor dice sin pensarlo demasiado. Pero algo en su tono, en la manera en que lo dijo, hizo que se me quedara grabado. No le conté a nadie sobre esto, ni siquiera a mi esposo. Quería olvidarlo, quería creer que todo tenía una explicación lógica. Pero las semanas siguientes no ayudaron. Las fotos de la boda llegaron poco después, y aunque la mayoría eran hermosas, hubo una serie que me dejó inquieta. En las imágenes del arco de piedra, justo donde el velo se había levantado, había una figura tenue al fondo, algo que parecía una silueta borrosa. No estaba en todas las fotos, solo en algunas, pero era suficiente para que mis ojos volvieran una y otra vez a la misma imagen. Mostré las fotos a mi esposo, y aunque él intentó quitarle importancia, podía ver que también le incomodaba. Decidimos guardarlas en un cajón y no volver a hablar del tema, pero la sensación de que algo no estaba bien siguió presente. Con el tiempo, pequeños incidentes comenzaron a ocurrir en nuestra casa. Objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares extraños, luces que se apagaban y encendían solas, puertas que estaban abiertas cuando estábamos seguros de haberlas cerrado. Intenté no relacionarlo con lo que pasó en la boda, pero en el fondo sabía que algo había cambiado ese día, algo que no podía ignorar. Un año después, cuando mi madre vino a visitarnos, me confesó algo que nunca me había dicho antes. Me contó que, cuando ella se casó, también había sentido algo extraño en esa iglesia. No quiso entrar en detalles, pero me aseguró que ese lugar tenía una energía pesada, como si cargara con demasiados años de historias y secretos. Fue entonces cuando decidí que no quería volver nunca más. Ahora, a más de 15 años de distancia, aún pienso en ese velo, en la forma en que flotó en el aire como si tuviera vida propia. No sé si fue una coincidencia, si realmente había algo allí con nosotros ese día, o si las palabras de la mujer mayor tenían algo de verdad.
Lo único que sé es que, desde entonces, he aprendido a ser más cuidadosa con los lugares antiguos, con los objetos que llevan historias detrás de ellos, y con los momentos en los que lo inexplicable se cruza en tu vida. A veces, incluso ahora, siento que hay cosas que no terminan de irse. Como si algo de ese día se hubiera quedado con nosotros, siguiéndonos en silencio, esperando el momento adecuado para recordarnos que, en nuestra boda, no estábamos tan solos como pensábamos. El niño del altar. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que, aunque pasen los años, permanecen intactos en tu memoria. Uno de esos momentos para mí ocurrió en la boda de mi hermano. Me he esforzado por darle una explicación lógica a lo que sucedió ese día, pero cada vez que lo intento, termino aceptando que hay cosas que no tienen sentido, cosas que no pertenecen a este mundo y que, a veces, se cruzan con nosotros sin que podamos hacer nada al respecto. Era el verano de 1999 en Veracruz. Mi hermano mayor, Alejandro, estaba por casarse con Claudia, su novia de toda la vida. La ceremonia se iba a realizar en la iglesia de San Miguel, un templo antiguo, de esos que se sienten cargados de historia desde que entras. La elección de ese lugar no fue casual. Mis padres y mis abuelos también se habían casado allí y había un fuerte sentido de tradición en nuestra familia. El día de la boda comenzó como cualquier otro. Las damas de honor corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. Mi madre, nerviosa, no paraba de ajustar los detalles. El calor húmedo de Veracruz parecía pegarse a la piel de todos, pero nadie se quejaba, el ambiente estaba lleno de emoción. Yo estaba en la iglesia con mi padre y algunos amigos de mi hermano, esperando a que llegara la novia. Los invitados llenaban las bancas, hablando en voz baja, mientras el sacerdote organizaba los últimos detalles en el altar. Todo estaba perfectamente normal hasta que alguien señaló hacia la puerta principal. Al girarme, lo vi. Era un niño, tal vez de unos 7 u 8 años, vestido completamente de blanco. No llevaba un traje formal como los pajecitos de las bodas, sino ropa que parecía más bien antigua, casi como si hubiera salido de una fotografía vieja. Tenía el cabello oscuro y liso, y su expresión era completamente neutral, casi vacía. Caminaba lentamente por el pasillo central, con la mirada fija en el altar. Nadie sabía quién era. Lo supe porque, de inmediato, varias personas empezaron a intercambiar miradas de confusión. No había niños invitados a la boda, y definitivamente nadie lo reconocía. Al principio pensé que quizás era el hijo de alguien del pueblo que había entrado por curiosidad, pero su comportamiento era extraño. No parecía perdido ni tímido, como suelen ser los niños cuando se cuelan en lugares desconocidos. Su andar era decidido, casi solemne, como si supiera exactamente dónde debía estar. Llegó hasta el altar y se quedó de pie ahí, con las manos cruzadas frente a él. Parecía completamente ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor, como si no le importaran las miradas de los invitados o los murmullos que empezaban a llenar la iglesia. No hizo ningún ruido, no mostró ninguna emoción. Solo estaba ahí, observando, inmóvil. La ceremonia comenzó poco después. El auto de la novia llegó, y todo el mundo se levantó para recibirla. Por un momento, me olvidé del niño y me concentré en Claudia, que caminaba radiante hacia el altar, tomada del brazo de su padre. Todo transcurría según lo planeado, pero cuando la novia llegó frente al sacerdote, mi mirada regresó al lugar donde el niño había estado. Ya no estaba. Miré hacia los lados, buscando alguna señal de él, pero había desaparecido por completo. Pensé que tal vez se había escabullido hacia una de las puertas laterales, pero no entendía cómo nadie lo había notado. No era un lugar grande, y todos estábamos atentos a lo que sucedía. Además, los portones de madera de la iglesia son pesados y ruidosos, habría sido imposible que saliera sin que alguien lo escuchara. El resto de la ceremonia transcurrió sin incidentes, aunque no podía quitarme esa sensación de incomodidad. Había algo en ese niño que no encajaba, algo que no se sentía natural. Pero como todos parecían haberlo olvidado rápidamente, intenté hacer lo mismo. Al final de la misa, durante el brindis en el salón, mencioné lo del niño a mi madre.
Me miró con el ceño fruncido y dijo que seguramente era un niño del pueblo que había entrado por curiosidad. Pero cuando le dije que había desaparecido, su expresión cambió. Se quedó callada por un momento y luego simplemente dijo que no me preocupara. Esa noche, mientras los invitados seguían bailando y celebrando, el sacerdote de la iglesia se acercó a nuestra mesa. Era un hombre mayor, de esos que parecen haber visto más de lo que están dispuestos a contar. Nos felicitó por la boda y, después de un rato, le pregunté si sabía algo del niño que había estado en el altar. Su respuesta me dejó sin palabras. El sacerdote dijo que ese niño no era alguien que perteneciera al pueblo, al menos no en esta época. Contó que hacía muchos años, a finales de los 70, había ocurrido un accidente trágico frente a la iglesia. Un camión que bajaba sin frenos por la pendiente se salió del camino y atropelló a varias personas que estaban en la entrada. Entre ellas, un niño. Murió al instante, vestido con el mismo atuendo blanco que usaba para su primera comunión. Según el sacerdote, desde entonces, varias personas habían reportado haberlo visto durante ceremonias importantes como bodas o bautizos. Siempre en silencio, siempre cerca del altar y siempre desapareciendo antes de que alguien pudiera hablar con él. Era como si estuviera atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando algo que no podía alcanzar. No sé si lo que dijo el sacerdote fue para asustarnos o si realmente creía en lo que contaba. Pero mientras lo escuchaba, sentí un vacío que no podía explicar. Pensé en la expresión del niño, en la manera en que miraba al altar, como si esperara a algo o a alguien. No podía sacármelo de la cabeza. Después de esa boda, muchas cosas cambiaron en mi familia. Alejandro y Claudia se mudaron a Monterrey, pero su matrimonio no duró mucho. Apenas pasaron 2 años antes de que se separaran. Las cosas nunca parecieron funcionar entre ellos, y aunque jamás lo mencionaron, siempre sentí que algo de esa boda había quedado con ellos, algo que no podían dejar atrás. Yo, por mi parte, he evitado regresar a la iglesia de San Miguel. Cada vez que pienso en ese niño, me pregunto cuántas veces más habrá aparecido desde entonces, cuántas personas más lo habrán visto y qué es lo que realmente busca. Quizás no sea algo malo, quizás simplemente esté atrapado, pero eso no lo hace menos inquietante. Hay cosas que no podemos explicar, cosas que desafían nuestra lógica y nuestras creencias. Pero ahora sé que, aunque no podamos entenderlas, eso no significa que no sean reales. Y cada vez que escucho a alguien contar una historia sobre un lugar encantado o una aparición, pienso en ese niño y en cómo, por un instante, nuestras vidas se cruzaron con algo que no pertenece a este mundo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.